Migue, vamos, que ya sonó la alarma y tenemos que comenzar la 13ª temporada. Adelante, Paco, que llegó la hora de transmitir en la buena onda de Radio Guadaira entrevistas humanas llenas de alma, corazón y vida. Eso es, compañero, y abrazando a los invitados con la simpatía de nuestro gran equipo. Hemos crecido, Migue, hemos crecido. Claro, Paco. Secretaria. Presente, aquí estoy, my boss. Recepcionista. La águila presente. Ay, mi Pacos y Miguel Ángels. El niño de mantenimiento. Aquí estoy esta temporada, cojones. ¿Y nuestra querida y adorada burrita? ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Ay, que te quiero! Y para terminar el fichaje de este año, presentamos a la gran Dulce de nombre. ¡Aquí estoy, presente! ¡Uy, qué de gente, Migue! Es verdad que hemos crecido. Un equipo de trabajo magnífico para seguir repartiendo bienestar al ser humano en esta 13ª temporada. Todos los martes a la 1 de la tarde Y a las 8 de la tarde en diferido. porque somos ¡Tan naturales como tú! ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira. Y siempre, cada martes, a la misma hora, a la 1 de la tarde y a las 8 en remisión, tienen una cita con tan naturales como tú. Seguimos delante de este micrófono de Radio Guadaira, Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control. Y hoy estamos de celebración, Paco, y te tengo que dar las gracias porque ha pasado el tiempo pasito a pasito, hemos caminado, hemos volado, hemos ido en tren, nos hemos teletransportado en estos 13 años para llegar sin darnos cuenta al programa número 500. Pues hoy lo vamos a celebrar con una pequeña introducción que hemos preparado y para dar la bienvenida a un invitado que tenemos hoy en entrevista presencial. Y tengo el gran honor y para mí es un gustazo de poderle presentar en esta introducción a un gran maestro para mí, Manuel Gómez Romero. Adelante, Paco. Buenas tardes, Paco. Bueno, es el momento que debo comunicarte la gran alegría que tengo en mi interior. Y quiero felicitarte y transmitirte mi agradecimiento y gozo por caminar paso a paso, volar en busca del conocimiento y hacer posible que tan naturales como tú, desde Radio Guadaira al mundo, siga adelante en su programa 500. Buenas tardes, Miguel. De nada, gorrión. Hay que ver cómo pasar tiempo. ¡Qué alegría, Miguel! Ha sido un camino que casi que no nos hemos dado ni cuenta. Pues tienes toda la razón, Paco, porque han pasado 13 años y seguimos teniendo cosas que contar a los oyentes. Espera, que voy a abrir un champín para brindar. Águila. Chispa. ¡Cojones! Burrita. ¿Habéis escuchado ese pum? ¿Qué ha pasado? Si eso que se ha caído el micro en la mesa, es que tengo que ponerle cinta aislante para anclarlo a la base. Que no, compañeros. Que eso es que el Miguel Ángel ha pegado un portazo en la puerta. Tienes razón, burrita. Vamos a asomarnos y salimos de las incertidumbres. Buenas tardes, Pacos. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué pasa aquí? Que estáis calentando motores para la feria. Mira, águila. Asómate, Chispa. ¡Cojones! Mete la cabeza, burrita. ¿Qué andáis de fiestuki en Petit Comité? Vamos, pasad, sentaos, que el Paco os va a contar una cosita. ¿Yo, Miguel? Cuéntalo tú. ¡Qué intriga! ¿Reunión de pastores? Hoy en carne, deseando enterarme de qué es lo que ha pasado.
Bueno, os resumo. Quiero hoy brindar con vosotros porque hoy es un día muy especial para Paco y para mí. Quiero dedicaros este brindis a vosotros, que sois el alma de este humilde programa, que comenzó hace 13 años con una invitación a retomar mi camino radiofónico. Por eso, hoy alzo mi copa y comparto la felicidad, y por otros 13 años más. ¡Ole, ole, ole! ¡Y salud, cojones! ¡Ay, mi niño! ¡Que me he emocionado! ¡Ay! Ay, Encarni, que estamos todos con las lagrimitas. Ay, mira, me ha llegado al corazón las palabras, ¿eh? Mira la burrita cómo está. Bueno, ¿pero esto qué es? ¿Todo el mundo llorando? ¿Que esto no es una despedida? Venga, vamos a espabilarnos que hoy hay entrevista y presencial. Así que todo el mundo a sus puestos para recibir al invitado. Aquí tenéis la carpeta que hoy vamos de excursión al campo. Hoy, compañeros y compañeras, actividades extralaborales y ojo. ¿Que nos vamos de excursión? Aquí en el guión dice que tenemos que llevar una cestita, un libro con dibujos de plantas medicinales, una tijerita, una gorrita para el zoo. Espera, amiga, vamos a llevarnos este libro. Águila. ¿Ese tocho qué es? Pero si este libro pesa 4 kilos. Claro, amiga, yo es que tengo que ir preparada con mi Discovery renovado, el del Fonqué, la Biblia de las plantas. Así podemos reconocer el más rubio, el blanco y el negro, la patita de perdiz, la angélica, el cenizo, la zaraganota. ¡Qué exagera eres, chochete! ¡Pero qué preparada te veo! ¿La zaraganota? Niña, ¿estás disléxica? Ahí pone zaraganota. Lo que vengo diciendo últimamente, que tú estás hecha una mara y sabidilla. Gracias, amiga. Es que yo estoy estudiada. Claro, amiga, es que tú eres un ser de estudios. Eres única. Todo lo que aprendo contigo. I love you. Bueno, chicos, ¿preparados? Hoy vamos a recibir a un amigo de hace más de 30 años. Un maestro del conocimiento de nuestro entorno y con un recorrido en su currículum ayudando y enseñando a muchas personas a equilibrar su estado de salud. Con él comencé mi camino en busca del bienestar, con solo 17 años. Fue hasta colaborador en algunos programas de radio y televisión que llevaba a cabo en aquellos tiempos. El Yerberito en Radio Mairena del Alcor, Luz en el Sendero en TV Utrera. Así que quiero que lo recibáis como si fuera de nuestra familia. Él se llama Manuel Gómez. ¿El Yerberito dice? ¿Lo en el Sendero? ¿Qué trabajo más raro ha tenido el Miguel Ángel? Entonces viene el Manuel Gómez. Ese nombre me suena a mí una harta. Manuel Gómez, déjame que piense. Bueno, venga, todos preparados, que ya estoy viendo al invitado entrar desde los ventanales del maravilloso auditorio Riberas del Guadaíra. Decirle a la Dulce que le abra la puerta. ¡Dulce! ¡Dulce de nombre! ¡Abre la puerta, no, hija, y recibe al invitado! Niña, tanto guarquitarqui, mira los gritos que has soltado para avisar a la Dulce. ¡Míralo! Manolín, qué joven estás. Porque es que tú eres de mi edad, pero es que estás es un sabalillo. Todavía me acuerdo cuando me pusiste a dieta. ¡Qué paciencia tenías conmigo! Normal, es que yo me lo comía todo con la menopausia. Mírame, ha pasado el tiempo y yo igual de gorda. Bueno, aquí todo está preparado para acusarte. Venga, vámonos. Pero mira quién es. Hombre, pero si es el Manolín. Así me sonaba el nombre. ¿Qué pasa, maestro? Este hombre es un crack en el conocimiento de la planta, que lo digo yo, cojones. Pasa. Buenas tardes, don Manuel. Bienvenido. Pasa, que te estamos esperando para comenzar. Hola. Hola. ¿Qué tal, Manolos? ¿Le apetece unas galletitas de algarroba? ¿Un té? ¿Una infusión de melisa con un toque de espiro blanco?
Estas plantas las trajo el Miguel Ángel la semana pasada de los Montes de Morón, que estaba en la azotea tendiendo la ropa. Miró al horizonte, vio los montes y se fue a coger espárragos y plantas medicinales. Buenas tardes, Manolín. Qué alegría de verte de nuevo. ¡Qué de tiempo! Bueno, Paco, te presento a Manuel Gómez, un maestro. ¿Qué tal, Manuel? Bueno, pues por aquí, como puedes ver, todo preparado. Y cuando tú digas, comenzamos el programa 500 de Tan Naturales Como Tú. Venga, vamos todos a los bellos parajes naturales del Ribera del Guadaíra, por los senderos de Oromana, con Manuel Gómez, a descubrir las bondades que la naturaleza nos ofrece. ¡Ea! Po 3, 2, 1, pa' entro. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaíra. Bueno, pues desde la buena onda de Radio Guadaíra, Tan Naturales Como Tú, y yo personalmente tengo el gusto y el gozo de poder hoy disfrutar con una entrevista muy especial para mí, porque es una persona que apareció en mi vida cuando yo tenía solamente 16, 17 años. Y ya poco a poco sentía el interés por el conocer las plantas medicinales. Él es naturópata, iridólogo, aromaterapeuta y masajista, Manuel Gómez Romero. Pues lo vamos a saludar directamente. Muy buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Qué alegría tenerte por aquí, y en la introducción recordaba cositas que hemos vivido tiempo atrás, pero como todos los invitados, cuando llegan aquí a Tan Naturales, pues queremos conocer quién es Manolo Gómez. Bueno, pues soy Manuel Gómez, soy de aquí de Alcalá, nacido en la calle Silo, y estoy casado, tengo 72 años, y tengo 3 hijos, y bueno, desde chico, desde pequeño, siempre me ha gustado mucho las plantas medicinales y la salud natural, ¿no? Y entonces siempre juntaba dinero para comprar libros de plantas medicinales, y ya un poquito más mayor salía al campo por mi cuenta a estudiar las plantas. Y hoy en día, que hace ya 37 años que saqué el diploma de naturopatía, en una academia que ya no existe, en Sevilla, en la calle Virgen de Luján, que se llamaba Bionatura. Y desde entonces pues estoy dedicado a la medicina natural, he estado pasando consultas en media Andalucía, se puede decir, y hoy en día ya pues estoy jubilado, y últimamente lo que hacía, aparte de pasar algunas consultas, me dedicaba a hacer cursos de fitoterapia, de plantas medicinales, de aromaterapia y de tratamiento para las condiciones, para la salud, con la medicina natural. ¿Qué diferencia hay en esos tiempos, tus comienzos, a la evolución tan enorme que ha tenido la medicina natural a lo largo del tiempo? Pero yo quiero recordar esos momentos antiguos en Alcalá, cómo era, porque yo creo que era muy diferente el trabajar con las plantas medicinales antes a cómo se trabaja ahora, ¿no? Por supuesto que sí, ha evolucionado bastante, aunque la base siempre sigue siendo la misma. Y hoy en día pues tenemos las plantas medicinales en muchas formas de presentación, ¿no? Hoy en día, antiguamente solamente se tomaban infusiones, pero hoy en día no, hoy en día tenemos cápsulas, tenemos jarabes, tenemos cremas, tenemos de todo, ¿no? Una variedad tremenda, colirios para los ojos, o sea que ha evolucionado bastante. Hay anécdotas que a mí me gustaría compartir con los oyentes, que era como antiguamente el naturista o el naturópata iba a visitar a la persona que tenía que tratar y era capaz de improvisar una sauna en el salón de casa para poner las plantas hirviendo debajo de la silla del paciente, ¿no? Cierto, normal, eso se llama un baño de vapor en la medicina natural, y lo que se hacía era que se ponía un banquito en el suelo bajito, y la persona se sentaba y debajo del banquito se ponía una cacerola grande o una olla con las plantas medicinales a hervir,
y se liaba con una manta todo el cuerpo excepto la cabeza, que siempre la cabeza debe de quedar fuera, o bien un trozo de plástico, algo que le hiciese de sauna, y se daba sus baños de vapor, que eran unos baños depurativos para eliminar los tóxicos a través de la piel. Qué interesante. Es que yo estoy recordando ahora mismo situaciones anteriores y, claro, la medicina natural ha tenido muchísima, y la naturopatía en concreto, tiene muchísimos recursos naturales para poder equilibrar el estado de salud del paciente. La alimentación, la dietética y nutrición es fundamental. El tema de la fitoterapia, complementos nutricionales, ahora últimamente nutricéuticos y tantas cosas que van saliendo que van ayudando al proceso de evolución de la propia medicina natural, ¿no? Claro, porque la medicina natural no se basa solamente en tomar plantas medicinales, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Ahí interviene sobre todo y principalmente la alimentación, y luego pues tener las terapias de masaje, la hidroterapia, los baños de vapor, los baños de asiento, los baños de chorro, tanto de agua fría como de agua caliente, las compresas. O sea que hay una gran variedad, una gama grande de formas de combatir la condición que tiene el cuerpo, ¿no? Para sanarlo. Uh-huh. Es interesantísimo también el ver la naturaleza nos ofrece bondades durante todo el año, pero ahora mismo estamos en primavera y tenemos un vergel con todo lo que ha llovido en estos tiempos atrás, que lógicamente ahora es una maravilla pasear por el campo, y muchas veces, como yo digo, vamos caminando y vamos pisando plantas que no sabemos ni cómo se llaman, y si supiéramos cómo se llaman y lo que puede provocar y lo que nos puede ayudar, no la pisaríamos. No, de eso la gente, cuando le enseñan las plantas y las propiedades que tienen, ellos mismos te dicen que han aprendido a respetarlas. Antes pasaba por aquí por el camino y veía plantas que eran hierbas y ya está, ¿no? Hoy en día voy reconociendo las plantas y recuerdo las propiedades que tiene, y una de las cosas que he aprendido es a respetarlas, ¿no? Porque las plantas, además, aunque no se tengan conocimiento de ellas, hay que tener en cuenta que las plantas, aunque tengan un metabolismo diferente a nosotros, son seres vivos. La planta crece, nace, se enferma, y además tiene lo que se llama el metabolismo primario, que es la fabricación a través de los rayos que recibe del sol, del agua y de los minerales de la tierra, de fabricar sus hidratos de carbono, sus proteínas, etcétera, ¿no? Que es el metabolismo primario. Pero luego tiene, que es lo que nosotros utilizamos, que es tiene el metabolismo secundario, que es la fabricación de principios activos de moléculas que son las que sirven para tratar alguna condición, alguna enfermedad, ¿no? Centrándonos en uno de los pilares principales de la naturopatía y de la medicina natural, como hemos hablado, es la alimentación. Para pedir un poquito, porque creo que puede ser muy difícil, porque creo que no hay una alimentación específica para todos, sino que cada persona necesita un tipo de alimentación, pero resumidamente podemos decir que sería tener una alimentación higienista, una alimentación limpia. Sí, por supuesto. Sobre todo dejar los alimentos que son tóxicos, los precocinados también, la carne que sea de primera calidad, que no carne de animales que son criados en granjas encerrados, sino que estén criados al aire libre, que por ejemplo con las vacas, que estén criadas con el pasto, o las gallinas, ¿no? Que estén libres y que vayan picando el suelo, que ya saben lo que tienen que ir comiendo, aparte de que si hace falta agregarle un poco de pienso, pero que sea un pienso saludable, no el pienso que se le echa hoy en día. Y evitar hormonarla, evitar ponerle tantos antibióticos, porque hay una cosa curiosa, que la medicina moderna, la medicina química,
o los médicos hoy en día están muy limitados con el tema de que mandan pocos antibióticos porque las bacterias, hemos abusado tanto de los antibióticos que las bacterias hoy en día han fabricado ya unas defensas contra los antibióticos, un problema que tenemos, ¿no? Pero quitan a la gente, por ejemplo, de la venta libre de antibióticos para que no se abuse de ellos, pero no prohíben que le pongan tantos antibióticos a los animales que luego esos antibióticos los comemos nosotros. Y en el tema de las hormonas igual, ¿no? A las vacas a lo mejor la hormonan para que fabrique más leche y tal, pero esa hormona después no la estamos comiendo nosotros. Estamos comiendo nosotros. ¿Ah? Es interesante porque cuando yo comencé a estudiar este tema siempre pensamos que la medicina natural o la naturopatía se acopla a la dieta vegetariana. Pero yo recuerdo las palabras de un gran maestro que tenía, que creo que fue el que me hizo durante un tiempo hacerme vegetariano, y fue la explicación que me dio si comía carne. Él me dijo, muy bien, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, puedes comer carne, todo tipo de alimentos, lácteo vegetariano, lo que te dé la gana. Pero si comes carne hoy, recuerda que el proceso biológico de descomposición de ese alimento es el mismo proceso de descomposición del cuerpo humano cuando se muere. Así que llévate 3 días sin comer carne. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y además es que si tú te vuelves vegetariano y no quieres comer carne, lo tienes que hacer con conocimiento, porque el hierro que te aporta la carne, que es biodisponible, o sea, el cuerpo lo admite rápido, no es el mismo hierro que tú comes con las lentejas, que apenas se aprovecha. Entonces, el vegetariano debe de tomar un suplemento de hierro y de vitamina B12, que la tiene también la carne, que no hay en otro alimento, ni en las verduras ni en algún alimento vegetariano, ¿no? Hay algunas excepciones, como por ejemplo la puede haber la B12 en la levadura de cerveza o en el polen de abeja, ¿no? Pero son 2 o 3 elementos nada más que normalmente no lo tomamos. Normalmente no lo tomamos. Entonces, si te quieres quitar de la carne, tienes que hacer con conocimiento. Hombre, alguien que te asesore y que sepa qué complementos tienes que aportar a la eliminación de este alimento. Bueno, una de las cosas principales que yo quiero conversar contigo es la riqueza natural que tenemos aquí en las riberas del Guadaíra, en el Parque de Oromana, y la labor tan bonita que estás realizando durante varios años, y yo quiero que eso se conozca y que muchísimas personas conozcan la labor altruista que estás haciendo aquí en Alcalá de Guadaíra con muchísimos chavales. ¿Qué está pasando aquí en Alcalá? ¿Qué está haciendo Manolo Gómez por las mañanas con los chavales? Bueno, pues normalmente lo que hacemos es que sacamos a los chavales del instituto, de primero de ESO, por ejemplo, ¿no? Chavales que tienen 9, 10 años, 11, y estamos sacando una media de 400 y algo de niños cada año al Parque de Alcalá, y les hacemos un recorrido, le enseñamos las plantas medicinales, las propiedades que tiene, y además ellos después tienen que hacer un trabajo sobre lo que han aprendido en esta excursión que les hacemos. Qué interesante, porque es una manera de acercar a los chavales que lo tienen cerquita aquí en el pueblo y de darse cuenta de las maravillas que tenemos, nada más que bajamos la cuesta del Molino de San Juan, que pasamos el polideportivo y lo primero que nos encontramos allí son arbustos de espino blanco y una cantidad de plantas. Tremendo. Cuéntanos un poquito ese caminito que hay por allí, que nos encontramos por allí por la ribera. Bueno, pues en este camino del Molino de San Juan, por ejemplo, hasta la Aceña, hay un camino que además de los espinos blancos que hay en el pequeño parque ese, podemos encontrar la parietaria, que es la hierba de los muros, que abunda bastante, que es una planta que normalmente se utiliza para los problemas de riñón. Es una planta que es diurética, te ayuda a eliminar líquidos, te ayuda como antiinflamatoria porque tiene una infección en las vías urinarias, y además cuando tienes cálculo, cuando tienes piedra en los riñones, pues como es diurética, tomando mucha agua te ayuda a eliminar los pequeños cálculos y la arenilla también. Luego tenemos la salvia. Es un tipo de salvia salvaje que se utiliza bastante también. Tenemos la higuera, que tiene sus propiedades. Tenemos el gordolobo, que es otra planta que es una maravilla. De cualquiera de ellas podemos hablar lo que quiera. Y tenemos también
como tenemos el olivo, que el olivo ahí lo tenemos nosotros como que no le damos cuenta porque pero tiene muchas propiedades el olivo, sobre todo tiene unas propiedades que son muy interesantes porque van muy bien para las condiciones del colesterol, por ejemplo, baja muy bien el colesterol, también sirve para bajar el azúcar y como es un gran diurético, pues te sirve también para la hipertensión. Entonces te trabaja varias propiedades que todavía tienen más propiedades el olivo porque es un antivírico estupendo, también aumenta las defensas contra las infecciones, porque cada planta tiene una variedad grande de principios activos diferentes y cada porción de esas moléculas, de esos principios activos, pues sirve para tratar una condición diferente, ¿no? Eso es una cosa que tiene la naturaleza, que es el resultado del metabolismo secundario, que son defensas que fabrica la planta para defenderse y no coger enfermedades del medio donde ha nacido, ¿no? Bueno, llegado este momento yo quiero hacer un llamamiento. Y quiero que lo hagas tú porque creo que muchísimas personas de las que están cuidando los parques y jardines muchas veces desconocen un poco las plantas que tienen delante suya y muchas veces llegan con la maquinita y la cortan. Y otras, a lo mejor, que deberían de estar muy bien seguidas para que no evolucione mal, como que no la tocan. ¿Qué está ocurriendo con los árboles del Parque de Oromana? Cuéntame un poquito porque eso es muy interesante para que todas las personas que trabajen en hábitat urbano y en toda la parte de jardinería reconozcan esa planta y que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, porque ¿Qué está pasando? es una planta que es parasitaria de los árboles y que es la zarzaparrilla. Y esa planta lo que hace es que crece y va rodeando el árbol con sus ramas y sus hojas y al final lo que hace es ahogarlo. Aparte de que le quita los nutrientes al árbol, lo que hace es que lo ahoga de por sí. Al árbol no le da el sol porque está todo rodeado de hojas de esta planta, que es la zarzaparrilla. Y bueno, la verdad es que está secando muchos árboles y eso había que tenerlo en cuenta para poder evitar eso, cortar estas plantas. A nivel de medio ambiente sería interesante que lo tuvieran en cuenta de que es una planta que está dañando. Y aunque tenga unos beneficios y unas propiedades y unos principios activos tremendos, pero aquí en este momento en el Parque de Oromana está provocando mal a la arboleda que tenemos, ¿no? Claro. Y además ves un pino que a lo mejor tiene 200 años y es una lástima que ese pino lo seque esa planta, ¿no? Bueno, llegado a este momento yo quiero también hablar un poco de algo muy simpático porque cuando yo estudiaba pues tenías que conocer el nombre de la planta, el nombre en latín y los nombres que se usaban coloquialmente el pueblo. Y es muy interesante porque hay plantas que tienen unos nombres que son alucinantes. Yo creo que tú eres una de las primeras personas que comenzó a estudiar una planta aquí en Alcalá de Guadaira, que hay varias zonas donde se puede encontrar, y una de las primeras personas de reconocer esa planta, trabajarla, elaborarla y crear un aceite de horcaneta o de patita de perdiz, que eso es buenísimo para la piel, ¿no, Manolo? Sí, la planta se llama, el nombre botánico es la Tintorea, Tintorea, Arkansas Tintorea, y es una planta que es curiosa porque tú ves la planta en el suelo que la ves con unas hojas pequeñitas, con mucho pelo, y tiene muy mala imagen, y no tienes idea del la potencia que tiene su raíz, que es de donde se saca el aceite. El aceite de pata de perdiz es un aceite que la planta se coge la raíz. Es una lástima porque a mí me da mucho coraje de las plantas que hay que utilizar las raíces porque normalmente se pierden, a no ser que sea una planta grande que coges una parte de la raíz y le dejas otra parte para que siga viviendo, ¿no? Pero son plantas pequeñitas y además hay muchísimas por todo Alcalá y esa planta se limpia la raíz, se seca y se hace un aceite, un macerado de aceite, al baño María, y es una planta que tiene unas propiedades tremendas porque es antibacteriana, es antifúngica, o sea, mata los hongos también, es antiinflamatoria, cicatrizante, regeneradora celular, o sea, tiene una cantidad de propiedades tremendas.
Y aparte ayuda a muchísimos problemas de la piel, de eczemas y es tremendo. Eczema, incluso cuando el eczema es alérgico, también la trabaja muy bien también. Pues yo tengo que reconocer y decir que Manolo fue uno de los pioneros en este tema de localizar la planta, elaborarla y ver los resultados que tiene en la piel de las personas. Comentarte también que hay nombres de plantas también interesantísimos, pero aquí en Alcalá yo siempre digo que hay que tener mucho cuidadito y tener mucha conciencia cuando se va al campo y decide uno arrancar una planta y llevársela a casa. Porque hay zonas de Alcalá que puede haber plantas que sean erróneas y te confundan su aspecto con plantas muy venenosas, ¿no, Manolo? Cierto. ¿Qué podemos encontrar como ejemplo? Hay unas reglas para el tema de coger plantas en el campo, que no se deben de coger ninguna porque está prohibido cogerlas, ¿no? Pero sí, porque cojas una ramita de una planta no te van a multar por esto, ¿eh? Antiguamente se veía a gente, por ejemplo, con el tomillo que tenemos aquí, el tomillo aceitunero, que es muy típico de aquí de Alcalá, por el tema del arbero, y había personas que yo cuando estaba en el campo los veía, que iban con un saco y arrancaba la planta entera con raíz y todo, ¿no? Cuando el tomillo lo que utiliza son las ramas que tiene con las hojas por fuera. Y yo le decía a ellos, hombre, no arranca la planta porque al año que viene cuando venga no la vas a tener, porque no cortas las ramas y te las llevas, porque ellos las vendían en la farmacia para hacer aceites esenciales de tomillo, ¿eh? La pasaban por el alambique y sacaban el aceite esencial, porque además es un antibiótico tremendo. Y entonces, pues, hay unas normas que hay que tener en cuenta a la hora de ir al campo. Primero, conocerla muy bien, esto es básico, ¿eh? Y además conocerla a través del olor, a través del sabor y a través de la imagen que te da la planta, ¿no? Que es lo que tú me preguntas, que hay plantas que son prácticamente hermanas, que te pones delante y no sabes definirlas, cuál es buena y cuál es tóxica, cuál es venenosa, pero el simple hecho de arrancar una hoja o una flor, estrujarla un poco y olerla, ya te dice la planta si es tóxica o no, ¿eh? Habrá que tener mucho cuidado y aparte que, como yo digo, no se pueden coger las plantas en el campo para el uso consumo propio y así evitamos cualquier proceso que podamos vivir. Y es muy interesante porque, por ejemplo, una de las plantas más bonitas con el nombre que tiene, que es la angélica, que es yo creo que es una de las plantas que tiene unas propiedades buenísimas. Un digestivo tremendo. Se puede confundir con una planta como es la cicuta. Exactamente. Además que son iguales. Que son idénticas. Te pones delante, tienen algunos detalles que te da a conocer y entre ellos el olor. La cicuta huele muy mal, huele a podrido, a carne podrida y la angélica no. La hierba, la planta. Exactamente. Bueno, el reconocimiento en el exterior, en la naturaleza, es muy bonito porque te aficiona, te da conocimiento, pero no para el utilizo de decir, bueno, pues me voy a llevar esta planta y me voy a hacer una infusión en mi casa, porque ya para eso hay que pasar un proceso de sanidad y todo este tipo de cosas para tener un complemento interesante. Y tú no sabes la planta que vas a coger si ha pasado por allí un perro y se ha orinado en la planta, por ejemplo. Claro, y te está intoxicando. O ha pasado por allí una avioneta surfatando y echando veneno en las plantas. Y te vas a tomar todo. Y te lo tomas, ¿no? Entonces hay que saber, hay que tener cuidado. Tampoco cogerlo cerca de unas aguas residuales, ¿no? O sea que hay unas normas que se deben de respetar con el tema de las plantas. Pues ahora llega una época que yo quiero hacer recuerdo también a Manuel Gómez, que es la época que muchas personas van al campo a coger, ahora cuando llegue ya mayo, final de mayo, junio, a coger hipérico. Y el hipérico, antiguamente, como yo digo, es que lo utilizaban las personas de campo para las heridas de los caballos. Exactamente. Y para tantas cosas con un aceite que preparaban. Pero siempre hay que recordar que no vamos a coger hipérico al lado de una carretera, ¿no? Que es donde muchas veces se va a coger la gente el hipérico. Porque es donde más nace. Pero vamos a buscarlo un poquito después de esa planta con todos los humos de los motores de los coches. Hombre, claro. Lo que pasa también es que tú luego lo lavas un poco,
Y además, como normalmente para hacer un aceite, que aunque lo que nos ponemos en la piel debe de ser sano, porque no te pongas nada en la piel que no te pongas en la boca, ¿no? Pero como es para la piel, pues mira, tiene un medio pase, ¿no? Es muy parecida a las propiedades que tiene el hipérico a la planta anterior que hemos hablado de la pata de perdiz. Es una planta que también es antiinflamatoria, cicatrizante, etcétera. Lo que pasa es que el hipérico tiene la cualidad que la puedes tomar y la pata de perdiz no se debe de tomar. La infusión de hierba de San Juan. Hierba de San Juan. Es tu día bueno para cogerla, que es cuando tiene más principios activos, precisamente el día de San Juan. El día de la noche de San Juan. Tiene su explicación, porque es el día que hay más horas de sol. No es para otra cosa. Al tener más horas de sol, pues los principios activos, quiera que no, fabrica más principios activos la planta, ¿no? La hierba de San Juan le dicen precisamente por eso, porque se recoge. Claro, cada planta tiene también su día, ¿no? El espino blanco es el viernes de Dolores. Anda, el espino blanco el viernes de Dolores, qué bonito. Pero claro, lo que pasa también es que con los cambios de clima que hay, igual el espino blanco te crece semanas antes, el hipérico de eso ya se está empezando a ver. Hoy he estado fotografiando, han sido 2 plantas que he visto y las he fotografiado, pero lo suyo es que empiece a 1 de junio a nacer, ¿no? Para llegar al 24 de junio, que es cuando se debe de coger, que está florecida y tal, pero fíjate que estamos en abril y ya hay por ahí. Y ya están empezando a salir. O sea, el cambio de clima te influye mucho en las plantas, ¿no? Bueno, podemos decir que ahora mismo, como dices, el espino blanco está en su fulgor y en Alcalá hay varios arbustos que dan maravilla de verlo. Es que simplemente yo creo que sentarte debajo de ese tronco ya te da esa tranquilidad de una de las plantas que yo digo que son amables, que son armoniosas, que cordiales. Es una planta... No hacen daño para nada, se puede tomar todo el tiempo que se quiera, que no pasa nada. Porque muchísimas personas la conocen como, por ejemplo, en la parte de la Sierra de Morón de la Frontera, como la tila de la sierra. Exactamente, porque además dentro de las propiedades que tiene es que es un relajante del sistema nervioso, igual que la tila, pero además es la planta del corazón. ¿Por qué? Porque fortalece mucho el corazón. Es una vasodilatadora y por lo tanto al dilatarte las arterias la sangre pasa más cómodamente y el corazón no se tiene que forzar tanto para mandar la sangre a las distintas partes del cuerpo, porque la cañería, por decir las arterias y las venas, la cañería por donde tiene que pasar la planta, la sangre, pues más ancha, entonces pasa con más sirve para bajar la tensión, pues precisamente por eso, porque como no tiene que forzar tanto el corazón ni la presión de la sangre. Y qué bonito que si tiene la presión baja la regula. La regula. Es que eso es maravilloso. Qué bondades más bonitas que una planta nos ofrece. Es que una de las cualidades que tiene la mayoría de las plantas, que son reguladoras. Son reguladoras de los órganos. Tú recordarás un momento especial hace ya muchísimos años en la televisión de aquí de un pueblo cercano, en un programa que realizamos, pues comenzamos creo que a las 11 de la noche y eran las 3 de la mañana y seguíamos con el directo. Y eran programas súper interesantes donde tratábamos este tipo de cosas, de las plantas medicinales, hablábamos de muchísimos temas, pero recuerdo también que hablábamos de que alguien llamó por teléfono y decía, eso que estáis hablando, eso es psicosomático. Y a mí me dio por decir, bueno hijo, mañana te prepara usted una infusión con esta planta que yo le doy, a ver si es psicosomático lo que le va a pasar. Y era hoja de zen. ¿Qué le iba a pasar a ese muchacho? Que le iba a entrar una diarrea. Claro, no era psicosomático, claro, ¿no? Las plantas medicinales. Claro, porque el zen lo que hace es que irrita el intestino y el intestino da espasmos y al dar los espasmos rápido, cuanto más rápido los espasmos, pues más diarrea tienen, ¿no? En la introducción hemos nombrado una planta que nuestros colaboradores de la introducción la han nombrado mal a propósito. Y claro, yo me he dado cuenta que tú te has dado cuenta, pero era, claro, un esquerzo, algo divertido que queríamos hacer con el nombre de esa planta. La sargatona, que nuestra águila la ha llamado la sarganota.
Exactamente. La zarragatona es una planta que es lo que se toma en cápsula y, bueno, se puede tomar también en agua, disuelta en agua, que lo que tiene es rica en mucílago y es un laxante suave, un laxante que no es irritante del intestino, porque tanto los laxantes químicos como la mayoría de los laxantes naturales, su misión es irritar el intestino para que dé los espasmos, ¿no? Pero hay algunos elementos, medicina natural, que como son los que son ricos en mucílago, que es lo que tiene la zarragatona, o la semilla de Psyllium, que se llama, que es la semilla del llantén, tiene o que atraen agua al intestino, como puede ser el magnesio, o sea, y no te irrita el intestino, son laxantes algo más suaves y no te irrita el intestino. Rica en mucílago también, por ejemplo, la marva. Las plantas medicinales tienen no solo su utilidad a nivel de realizar una infusión, ya que podemos identificar diferencias a la hora de la realización de esa infusión, sea una flor, sea el tronco, sea corteza, sea la hoja o sea la flor. Pero al igual de eso, también podemos utilizar de otra manera los principios activos de las plantas medicinales, como es la aromaterapia. ¿Qué potencia tiene la aromaterapia? Pues yo creo que es potente, ¿no? Es la parte más potente que puede tener una planta. Fíjate si es potente que tú para hacer una infusión necesitas una cucharada sopera de hojas, por ejemplo, de la planta. Y en aceites esenciales, que hay muchos aceites esenciales que se pueden tomar, solamente 1 o 2 gotas. O sea, en una gota te puedo decir que, por ejemplo, el aceite esencial de limón, una gota equivale a 47 limones. Uy, por Dios. Sí. ¿Por qué? Porque vamos concentrados. Tú para sacar, por ejemplo, 100 mililitros, 100 mililitros, vamos a hablar de litros. Si para tú sacar 1 litro de aceite esencial de lavanda, necesitas cerca de 300 kilos de flores de lavanda. Uy, qué fuerte. Cerca de 300 kilos de flores, que eso no pesa nada. Uh-huh. Pero es que tiene la que más necesita, que es la rosa, que para sacar 1 litro de aceite esencial de rosa necesita 4.000 kilos de pétalos de rosa. Qué fuerte. Una media de 4.000 kilos, fíjate lo que son 4.000 kilos de pétalos de rosa, que eso todavía pesa menos que la lavanda, ¿no? Y además son cosas muy curiosas porque hay que cogerla de noche para que el sol no la haya dañado y porque la rosa de noche huele más que de día, igual que el jazmín. ¿Por qué huelen más? Porque los principios, ese aceite esencial va a la flor en ese tiempo, en la noche, ¿no? Y además tienen que cogerla a mano, los pétalos, cogía con los dedos, con las manos, porque el pétalo, si tú lo coges con una máquina o incluso al transportarlo, se quiebra el pétalo, pues se le va el aceite esencial, porque los aceites esenciales son moléculas que se evaporan, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que los aceites esenciales de por sí son caros y tenemos que dudar mucho del precio de un aceite esencial que sea barato, porque normalmente con la cantidad de plantas que se utilizan para hacer 5 mililitros de un aceite esencial, ese aceite esencial lo vale. Claro. Entonces vamos a tener mucha atención con el tema de los aceites esenciales, de comprar calidad, ¿no? Sí, por supuesto. Hay laboratorios que tienen su garantía y puedes comprar un aceite esencial, como no sé si se puede decir, por ejemplo, para Narón o Terpeni, por ejemplo, pero hay otros laboratorios que lo que te venden son esencias. Es que hay una diferencia entre aceite esencial. Claro, aceite esencial y esencia. Y eso en la caja, en el envase donde viene, ahí te dice si el aceite esencial es de calidad, porque te tiene que venir el nombre botánico, el nombre común de la planta, el nombre de los principios activos que trae, de las moléculas que trae, y el terreno de donde viene, porque el incienso, por ejemplo, pues viene del norte de África. Si te pone un incienso que viene de aquí de España, el aceite esencial de incienso no es de la misma calidad, porque es que también dependiendo de una planta, del terreno donde se cría, puede variar los principios activos que fabrica, los aceites esenciales, que son los principios activos que fabrica. ¿Por qué? Porque, mira, te pongo un ejemplo.
por una planta que es muy conocida, el romero. El aceite esencial de romero, en aromaterapia, hay 3 tipos diferentes. El romero que se llaman quimiotipo, porque cuando lo quimiotipan, lo que es una máquina que te dice las moléculas que tiene y la cantidad de cada molécula que tiene, ¿no? Y está el quimiotipo verbenona, que es un romero que se cría en Francia, y resulta que es un depurativo del hígado, y además antiinflamatorio. Aparte de que todos los romeros tienen unas moléculas que coinciden, que son, por ejemplo, para mejorar la circulación o para mejorar la memoria. Pero luego, según donde se ha criado, tiene otras propiedades también diferentes. Tiene el romero arcanfó, que es el que se cría, el quimiotipo arcanfó, que es el que se cría aquí en España, que es con el que se hace el arco de romero, el arcanfó. Y ese no se puede tomar, por ejemplo, ni el verbenona tampoco se puede tomar, pero sí se puede aplicar en la piel. Y luego tiene el quimiotipo cineol, que se cría en la parte de Marruecos, el norte de África, que ese tiene unas moléculas diferentes que te sirve para combatir los resfriados, aumentar las defensas, etcétera. El famoso aceite de Ravinzara, que se utiliza tanto para los resfriados, pues la molécula que tiene es el cineol, ¿no? O sea que según el terreno donde se cría, claro, la planta dice, aquí tengo que sobrevivir, ¿qué es lo que me influye a mí para enfermar? Depende del clima, depende si llueve mucho o poco, depende si es un terreno alto o un terreno bajo, pues para sobrevivir ahí, en esa zona, pues necesitas fabricar una defensa, ¿no? Manolo, siempre digo, conversando con personas tan interesantes como tú, pasa el tiempo volando. Yo recuerdo con 17 años escaparme alguna vez que otra del instituto, del nocturno, para ir a buscarte cuando terminabas de trabajar y tener estas conversaciones que eran eternas, que siempre teníamos que poner fin, pero lógicamente nos encantaba escucharte y ese grupito que nos reuníamos, pues nos diste muchísimas lecciones de la medicina natural, de las plantas medicinales en su hábitat y en este caso aquí en Alcalá de Guadaira. Pero yo antes de terminar quiero ensalzar tu labor que sigues realizando, pues de reconocimiento del entorno de las plantas medicinales aquí en el Parque de Oromana, y me gustaría que nos invitaras, que nos lanzaras alguna invitación para que creo que tenemos que ser más conscientes, y en este caso los alumnos de los institutos están teniendo la oportunidad de tener un maestro como tú en el Parque de Oromana para reconocer las plantas, pero también lanzar un mensaje de cuidado a personas que hay que tener, o personas que trabajen en la naturaleza, tienen que tener un poquito de educación de botánica. Y de conocimiento, sí. Y de conocimiento también. Te voy a ceder este micrófono para ti, para que nos lances lo que tú tengas en tu corazón, en tu alma, quieras compartir conmigo y con los oyentes, y estos micrófonos son tuyos. Bueno, pues no sé qué decirte, Puedo comentar que normalmente ahora en primavera hago algunas excursiones con personas mayores, sin ánimo de lucro, no cobro nada, y como mínimo un par de veces, un par de fines de semana, pues cito a través de mi Facebook y a través de un grupo de WhatsApp que tengo de aficionados a la medicina natural, que hay una media de 100 y algo de personas, y salimos al campo a hacer un recorrido y enseñarles las plantas medicinales y la forma de prepararlas, ¿no? Enseño cómo se hace una crema, o cómo se hace una tintura hidroalcohólica, o cómo se hace una maceración tanto en aceite, en fin, lo que me pidan lo explico, Muchísimas gracias, Manolo, de verdad, de corazón. Ha sido un placer conversar contigo y como yo digo, cualquier persona que quiera contactar, pues entrando en Facebook, buscando Manuel Gómez Romero, pues se puede poner en contacto para saber las próximas salidas que va a haber aquí en Alcalá de Guadaira, en las riberas del Guadaira, en el Parque de Oromana y en todo su entorno. Y agradecerte la gran labor de, como has hecho el año pasado, de sacar a 400 niños de los institutos al campo y a reconocer las plantas medicinales y la naturaleza y las bondades que Alcalá de Guadaira nos ofrece. Muchísimas gracias, Manolo. A ustedes. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú.
E agora com vocês, Candeia. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar, quando eu me encontrar, quando eu me encontrar, depois que eu me encontrar, quando eu me encontrar, depois que eu me encontrar, quando eu me encontrar, depois que Bueno, programa 500, Paco, y a mí de verdad que ni me lo creo. Bueno, pues vamos por otro poco de programas más. Seguimos adelante en esta buena onda de Radio Guadaíra, repartiendo siempre un poquito de bienestar al ser humano, porque somos tan naturales como tú. Para mí hoy un programa muy especial estar con Manuel Gómez Romero, conocedor del hábitat de riberas del Guadaíra, de todas las plantas medicinales que rodean Alcalá de Guadaíra, y tener también a un amigo, a una persona que reconocí como maestro con 17 años, me impulsó a estudiar y a prepararme, y así fue. Y seguimos adelante y le agradezco muchísimo, y era de reconocer este programa a una persona que vive aquí en Alcalá y que ofrece muchísima información a todas las personas que se acerquen a él y que den un paseíto con él por el campo y por las riberas del Guadaíra. Sin más, me despido hasta la semana que viene, que seguimos siendo tan naturales como tú en la buena onda de Radio Guadaíra, y vamos a mandarle un mensaje a los de Sevilla, que tengan una buena feria. Hasta la semana que viene.
Devo de ir, fadas, inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, ai nada, ou fada, borboleta ou fada canção. As ilusões fardas, a fada com varinha virei condom. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Devo de ir, fadas, inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, ai nada, ou fada, borboleta ou fada canção. As ilusões fardas, a fada com varinha virei condom. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Devo de ir, fadas, inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, ai nada, ou fada, borboleta ou fada canção. As ilusões fardas, a fada com varinha virei condom. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão.